Las cosas están feas en Tabasco. 25 muertos en el sureste mexicano por el ciclón ETA. Y bueno, los frentes fríos. Ya este huracán que pasó por Honduras como depresión tropical ya en Centroamérica había causado daños. 27 muertos en Guatemala, 25 en Honduras y uno en El Salvador. Pero aquí en México están contabilizando 25 personas fallecidas por ese mal tiempo. Y yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver las imágenes de Tabasco. Es impresionante. Pobre gente, Dios santo. Impresionante. Se fueron al segundo piso de su casa a dormir. Pues hasta allá los alcanzó el agua. Sí. ¿Cómo? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero creo que esta es la inundación más grave que ha afectado ese estado. Eso dicen ellos mismos. La población de Tabasco están diciendo que nunca, algunas personas mayores que nunca habían vivido inundaciones así en toda su vida, como la más grave, en años, en muchos años. Es que al parecer a la hora que sacaron agua de la presa, se juntó con lluvias intensísimas, que de por sí ya tenían lluvias muy intensas, por lo que se llenó la presa, me queda claro. Eso de la presa fue otra empanada, que dijeron, oigan, la compañía de la luz y fuerza tuvo la culpa de que se inundara aquí porque hizo un desfogue inadecuado. Y salió el mero mero de la luz. ¿Cómo se llama ese? Dinosaurio Bartlett. Ese. Y dijo, no es cierto, no fuimos nosotros. A los 3 días tuvieron que decir, ¿qué creen? Sí la regamos, sí estuvo mal, el desfogue no se debió haber hecho así. Pero no paran las lluvias, no es solo la presa, sino que no paran las lluvias. Y ya está ETA enfrente otra vez con más lluvias. Pues sí, vamos a ver qué tal nos va, porque es de verdad impresionante, pero sobre todo, ¿saben qué? Las mascotas, los perros, los gatos, que no son animales que se puedan quedar ahí, las vacas, los caballos, los borregos, las gallinas como quiera duermen arriba de los árboles, eso lo hemos visto, pero los otros animales están muriéndose de hambre y abandonados, y la gente lo único que regresa es por sus electrodomésticos o cosas valiosas, Dora. Sí, ha sido mínimo lo que han podido rescatar. Tuve la oportunidad de ver una de estas notas en donde uno de los rescatistas llegan en lancha y le están pasando comida a las personas que ya no están en la planta alta, están en el techo, porque hasta la planta alta se vio inundada, y por medio de cubetas les pasan comida. Alguien les preguntó por qué no se van a alguno de los albergues. Por el COVID, tenemos 2 semanas aquí aislados, no tenemos comida, pero preferimos esto porque las condiciones en los asilos, en estos lugares, en los albergues, no nos garantiza que no existe el contagio. La pérdida ha sido tremenda y bueno, pues esperemos que ahora que el señor presidente estuvo por allá, les dé una respuesta satisfactoria, cuanto menos provisional, temporal, porque las lluvias no paran y la desesperación va en aumento. Pero prefieren quedarse ahí a exponerse porque tampoco existen las condiciones ideales en los hospitales que también se inundaron y tuvieron que desalojar a los pacientes como para exponerse a estas personas que permanecen aisladas. Allí estuvo, pero fíjate que lo único que les dijo es acuérdense de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. No. Esa frase cuando el agua te está llegando al ombligo, pues no sé, porque están diciendo que es que gente se aprovecha por darles despensa a los pobladores. Cuando estás en esa situación, lo que te caiga es bueno, porque está surgido de una botellita de agua, de un sándwich o de cualquier otra cosa, para por lo menos aliviar eso que te apremia. Pero con el agua hasta ahí que te diga no robes, no mientas y no engañes,
Váyanse por un tubo, les digo. Oye, Manelik, y una pregunta. ¿Cuántos despedidos hubo ya en la Comisión Federal de Electricidad que ya reconocieron su error? ¿A cuántos despidieron? A ninguno ya reconocieron y pidieron disculpas. Ah, y ya con eso, Sí. con eso se remedian las cosas. Sí. Si son inoperantes, si son ineficientes, si son irresponsables, ya con eso se solucionan las cosas. Sí. Pues qué grave. Yo salí a Querétaro el sábado. Cuando venía de regreso, no les miento, desde Palmillas hasta 5 kilómetros antes de la caseta para llegar a la Ciudad de México, una tras otra pipas de Pemex. Una tras otra pipas de Pemex, para defender la soberanía. Ahorita es una empresa muy protegida, Alejandro. La CFE y Pemex. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es esta... a ver, hay fenómenos naturales con los que no se puede hacer nada y por eso hay prevención. Evidentemente Tabasco ya se sabe que es susceptible de inundarse cuando las lluvias se desbordan, como lo ha sido este año. No es la primera vez, lo vimos hace 10 o 15 años también, que era hasta entonces la más dramática de las inundaciones, quizá un poco más. Pero el punto es exactamente todo lo que hace el gobierno en sus 3 niveles. Y yo creo que aquí nuevamente falla. Ahora está, por ejemplo, desde el Congreso, Monreal está pidiendo ayuda y que la gente se sume a donar, a dar víveres. Perdón, acaban de desaparecer el Fonden. Yo estoy de acuerdo que como sociedad tenemos que ayudarnos a nuestro... Pues, finalmente somos mexicanos compartiendo el mismo territorio. Ayudemos, claro, pero es el grado de cinismo por las tonterías que se están haciendo por cuestiones de politiquería barata. Es exactamente, ahorita podrías meterle toda la cantidad de recursos necesarios para ayudar a toda esa gente a pasar este mal trago y luego a reconstruir la ciudad, porque no solamente es de que salga el sol y se seque. Hay 1000 cosas que hacer y reconstruir en todas estas poblaciones, que además las poblaciones más pauperizadas, las más pobres, son las que generalmente les va peor porque o no hay drenajes, o las calles son de tierra, lo que ustedes quieran. Pero nuevamente vemos cómo la politiquería se pone al servicio del discurso y la retórica, y ahí está. Existía un Fondo Nacional para los Desastres. Lo desaparecieron. ¿Por qué? Porque, sí, hay que ser honesto, no a la corrupción. Claro que todo eso está bien, pero frente a la realidad hay que tomar medidas. Y aquí, pues ahí están los resultados. Tabasco está debajo del agua. Como nunca. Sí. Es que ese es el problema, como nunca. También es un poco de mala suerte lo que les pasó ahora a los de Tabasco. Y ahora de aquí a que esa agua desaloje esa parte, las casas ya van a quedar destruidas. Si ¿cuánto va a tardar en salir esa cantidad tan enorme de agua que se reunió en esas poblaciones? Si es un lago, las vistas son impresionantes, de pavor. De veras, Mario, ¿cuánto se tardará eso en volver a la normalidad? Normalmente una inundación se acaba porque el agua se va, fluye hacia lugares más bajos. ¿Y aquí dónde? Acá no hay lugares más bajos. Aquí se queda hasta que se evapora toda. Todo el año. Liliana. Sí, puede durar años, sí. Además, otra cosa, Tabasco tiene ese antecedente, ¿no? Cada año sabemos que se inunda y se inunda. Ahorita fue en un grado todavía más complicado de lo que habían vivido antes, pero sí hay un antecedente, hubo una inundación muy importante, no sé si fue 2006 o 2007, y que fue la misma historia, y que habían dicho que iban a construir diques, y cada vez que hay nuevo gobernador, se dice que ya hay un plan para poder sobrepasar la temporada de lluvias, el desbordamiento de ríos, y es algo que nada más se escucha cada vez que se cambia de gobierno, y resulta que ponen cosas nada más para tratar el problema eventualmente. Ahorita esto se les ha complicado, y ahora, ¿cuánto se va a tardar en que se vaya el agua? No lo sabemos, porque también cuánto van a durar las lluvias y cuánto van a durar los frentes fríos.
Pero no es la misma situación esto, no había sucedido en Tabasco. Anteriormente el río se desbordaba. Entonces, en lugar de hacer diques y hacerle una salida al mar, entonces ponían costales cada año, costales llenos de arena en la ribera del río para poder contener el agua, lo cual no servía absolutamente para nada. Pero lo que sucedió en esta ocasión es terrible, porque a la hora que vacían la presa, se inicia una inundación en toda esa zona. Eso unido con las lluvias intensas. El río, que ya estaba superado desde meses anteriores, pero esto lo que puso en grave riesgo toda esa zona fue la presa, fue el desfogue de la presa, no fue otra cosa. Bueno, anduvo el presidente por allá. Héctor Manuel Álvarez González de Iztapalapa, 67 años. Sobre la inundación en Tabasco, el punto es que fue una inundación natural. Ahí ya no es parte del gobierno. El gobierno es el que tiene que arreglar eso. Yo diario los escucho. Sí, y además no es culpa de él que la gente se haya puesto en lugares donde no debería. Eso sí es culpa del gobierno, ¿no, Manel? No, pero no de este. Ah, bueno, no, de acuerdo. Se han venido dando asentamientos irregulares desde hace muchos años. Sí. Gente que coloca sus viviendas donde no debería, porque había arreglos entre grupos políticos muy importantes, Alejandro. Efectivamente, yo creo que sí hay que ir deslindando responsabilidades. Insisto, este gobierno tendría unas responsabilidades, pero no, efectivamente no tiene que ver él con esos asentamientos, porque ese es el tipo de componendas del sistema político priista de antes. Para los invasores les permite, son clientelas. Lo hemos visto no solamente en Tabasco, ahorita porque se evidencia por la situación. Lo vimos cuando aquella vez también una caída de agua arrasó con varias poblaciones, bueno, por varios asentamientos irregulares en Monterrey. Lo hemos visto en la Ciudad de México también, en lugares donde pues era prácticamente el lecho del lago, y se permitieron también asentamientos. O sea, sí es parte de esa podredumbre, y en ese sentido el presidente tiene razón. Hay mucha corrupción detrás sobre la cual se construyó la estructura del país, en todos los sentidos. Una estructura cultural, una estructura política, una infraestructura material, y pues hay que desmontar todo eso. Junto a eso, entonces sí hay que ver que si abrieron bien la presa, que si desaguaron bien, que si no. Esas son responsabilidades concretas. El problema es que seguimos ahí sí viendo que los gobiernos siempre de algún modo encuentran la manera de echarle la culpa a alguien. Está diciendo el presidente en la mañanera, nunca había llovido tanto en 50 años. En el caso de Tabasco, de acuerdo a los registros, fue, así dice, fue muy extraordinario. No sé si tenga tasación extraordinario, pero bueno. Qué bueno que no le echa la culpa al neoliberalismo. Fue muy extraordinario. Afortunadamente, el pronóstico es que ya ha dejado de llover y así se espera en los próximos días. Desde luego, el agua tarda en bajar. Tabasco es una planicie, todo lo que llueva en la sierra baja a la planicie. Hay zonas en Tabasco que están abajo del nivel del mar, entonces toda esa agua que fue mucha inunda y tarda en salir al mar por la desembocadura de los ríos. Eso es lo que explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Pues sí, tiene razón. Hay cosas que no son su culpa. Es una lluvia como no habíamos visto en muchos años. Y sobre todo tiene que lidiar con un montón de gente que se colocó en sitios donde no debería, porque se lo permitieron. Entonces se le complica la chamba. ¿Por dónde empieza? Pero nada más se acuerdan de que están esos asentamientos cuando llueve. Nada más pasa la época de lluvias, pasa el riesgo y se les olvida. Porque ustedes tienen razón, desde hace muchos años en diferentes gobiernos se ha visto esto, pero ¿qué gobernador se ha fajado los pantalones y ha dicho, a ver, les vamos a hacer una colonia de este lado?